Yo soy Amir Abascan, trabajo con el grupo JWT Internacional, como podéis ver. Estamos participando en la feria Fruit Attraction junto con el grupo Agritech y bueno, pues yo daré la charla sobre invernaderos semicerrados, con lo cual vamos a empezar ya. Bueno, en primer lugar sería explicar un poco en qué consiste este tipo de sistema semicerrado. Al final se basa un poco en la antesala, ¿no? en la idea de la antesala, porque en la antesala normalmente se coloca un recirculador que empuja el aire hacia afuera, con lo cual conseguimos evitar la entrada de insectos. Esto va un poco más allá. Lo que hacemos aquí es, mediante presión positiva o sobrepresión, controlar la entrada de cualquier tipo de insecto, cualquier tipo de plaga dentro de los invernaderos. ¿Cómo se consigue esto? Con un pasillo de servicio que podremos ver a continuación. Además de esto tenemos unas mangas que distribuyen homogéneamente la masa de aire. Estas mangas son bastante flexibles, se pueden colocar en el techo, si tenemos un cultivo que va en el suelo, se pueden colocar debajo de la hidroponía colgada, como podéis ver aquí, o incluso se pueden colocar debajo de las mesas, con lo cual conseguimos una distribución homogénea de los parámetros que nos interesan. Además de ello tenemos unas ventanas que lo que nos permiten es controlar esa presión positiva, esa sobrepresión dentro del invernadero, y la principal ventaja es que tenemos todo el equipamiento centralizado en un pasillo, con lo cual las labores de mantenimiento se facilitan muchísimo. Todo esto lo explicaré a continuación. Bueno, vamos a empezar con las ventanas. Como podéis ver, se llaman ventanas de sobrepresión porque su labor principal es regular la presión dentro del invernadero. ¿Por qué se hace esto? Porque al final el tema de pantallas, blackout, pantallas horizontales, si se tiene mucha presión dentro, se pueden inflar, porque se crea una diferencia entre la presión debajo de la pantalla y la presión que está por encima de la pantalla. Con lo cual, cada 50 metros más o menos solemos colocar este tipo de ventanas. Obviamente se pueden colocar más ventanas, con lo cual siempre estaremos un poco más del lado de seguridad, lo cual interesa mucho en este tipo de proyectos tan tecnificados. Luego tenemos las mangas de reparto homogéneo. Como he dicho, lo conseguimos con esto repartir de forma homogénea la masa de aire dentro del invernadero, con lo cual controlamos la temperatura, la humedad relativa y el CO2 al milímetro, habiendo poca diferencia entre frontal sur y frontal norte. Además de esto tenemos uno de los corazones de este tipo de proyectos, que es el pasillo climático, donde se concentra toda la tecnología. Al final hay que entender que muchas veces los trabajadores de un proyecto que trabajan con la planta no tienen por qué acceder a estos pasillos, porque a estos pasillos únicamente acceden los trabajadores de mantenimiento, con lo cual separamos un poco, por así decirlo, la zona limpia de la zona sucia del proyecto. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de proyecto? Lo primero y esencial es que es libre de plagas. No solo de plagas, porque obviamente al tener la presión positiva, al abrir una puerta el aire siempre nos va a empujar hacia afuera, con lo cual no van a entrar insectos. Pero además de esto, si a la entrada del aire que hacemos a través del pasillo de servicio conseguimos poner unos filtros EPA, que lo que hacen es controlar la entrada de microorganismos y esporas, con lo cual no solo se controlan plagas, sino también un nivel de control biológico mayor. Además de esto, obviamente el invernadero es mucho más estanco porque hay mucha menos interacción con el invernadero a través de la ventana cenital, con lo cual conseguimos mantener una temperatura homogénea y totalmente controlada en todo momento. Además de esto, como he mencionado, facilita labores de mantenimiento, manejo, y la tecnología se concentra en una misma zona y no nos tenemos que ir del invernadero a un área técnica donde están toda la demás tecnología, sino que la tenemos concentrada en el pasillo, con lo cual tenemos un rápido y fácil acceso para el mantenimiento. Además de esto, conseguimos evitar esas limitaciones de las dimensiones, porque al final hay que tener en cuenta que para este tipo de invernadero se usa el sistema cooling, que tiene un poco limitada la longitud del invernadero, que veremos a continuación. Con lo cual rompemos con esas limitaciones y podemos ir a optimizar la superficie del proyecto. Además de esto, obviamente el clima es muy importante, con lo cual conseguimos un reparto muy homogéneo de temperatura, humedad relativa, CO2 y también controlamos la presión. Como os decía, el equipamiento principal, el cooling. Con esto conseguimos reducir la temperatura y además conseguimos evitar ese problema de la longitud de los 120 metros, porque en condiciones normales, si no es un invernadero semicerrado, nos podemos ir máximo a 50-60 metros de longitud, con lo cual es un pequeño inconveniente, porque al final muchos de los equipamientos, como las pantallas, como los motores cenitales, tienen capacidad de llegar a esos 120 metros de longitud, sin embargo el cooling lo limita. Con este tipo de invernadero evitamos esa limitación y podemos irnos a longitudes de 120 metros. Pero no solo esto es importante, sino que también conseguimos que la diferencia entre frontal y frontal sea inferior a 2 grados centígrados, con lo cual
no solo rompemos con esa limitación, sino que también seguimos manteniendo ese control de temperatura muy homogéneo y muy uniforme. La calefacción, pues la principal ventaja, como hemos mencionado antes, que todas las tuberías generales se pueden colocar en este tipo de pasillo. Incluso en climas un poco más fríos, donde se necesita mayor aporte de calefacción, se pueden colocar aerotermos o intercambiadores de calor, como ya estamos haciendo en algunos de nuestros proyectos. Además de esto, la ventana del pasillo nos permite recircular el aire. Esto es muy interesante porque al final la masa de aire, por cuestiones físicas, siempre tiende a subir a la parte superior del invernadero y de la otra forma se perdía a través de la ventilación cenital. Sin embargo, aquí conseguimos recircularla otra vez al pasillo, que lo veremos más adelante, y de esta forma controlamos un poquito mejor las temperaturas y la mezcla de masas de aire. Además del CO2, la conexión de la distribución con la parte de inyección, los tanques de evaporación, los condensadores, se hace en este pasillo, con lo cual siempre va a haber menos obstáculos para los operarios que trabajan en el interior del compartimento, y además podemos colocar deshumidificadores en este pasillo, con lo cual el reparto de aire, donde ya se ha bajado la humedad relativa, es mucho más uniforme porque se hace a través de las mangas y además se recircula. Esto para cultivos que son muy sensibles a la humedad relativa es muy buena solución, y además evitamos colocar estos deshumidificadores colgados dentro del compartimento, que siempre tiene un cierto riesgo, o en medio, que te quita superficie de cultivo. Si nos queremos ir a un control mayor porque estamos en una región donde el frío y el calor varía mucho más, podemos usar equipamiento de chiller. Al final la parte principal estaría fuera del invernadero y conectaría por los laterales con este pasillo y se distribuiría a través de las mangas. ¿Cuál es la tecnología? Pues como hemos dicho, el controlador climático. Al final todos los proveedores con los que solemos trabajar, las empresas de invernaderos y proyectos llave en mano, ya tienen desarrollado un software para controlar no solo la temperatura, que ya sabemos que hay sensores para temperatura, humedad relativa y el CO2, sino también la presión. Esto es muy importante porque de lo contrario no sabríamos cuándo tendríamos que abrir las ventanas de seguridad cenital. Además de esto tenemos los ventiladores que están constantemente funcionando, que se puede regular su intensidad de forma electrónica, con lo cual estaría todo programado, y al final lo que hacen es constantemente mezclar esa masa de aire que hay dentro del compartimento para que sea lo más homogénea posible. Además, obviamente, de otros propósitos, como pueda ser la reducción de la condensación mediante la rotura de las partículas de agua dentro de la masa de aire. La ventilación, tenemos la ventilación cenital y una ventilación del pasillo, que lo que nos permite es recircular ese aire, porque muchas veces vamos a introducir aire frío, como veremos a continuación. Sin embargo, la capa de masa de aire caliente nos interesa recircularla para conseguir una temperatura más homogénea y no tener que encender la calefacción, con lo cual somos más eficientes en el tema energético. Y obviamente las mangas, su diámetro, las perforaciones, la cantidad de perforaciones, el diámetro de estas y su distribución depende un poco de lo que decía antes. No es lo mismo que estén colgadas en el techo, que estén debajo de la hidroponía o que estén debajo de la mesa, que al final tiene un poco más de superficie y sale por los laterales. Con lo cual, dependiendo de este tipo de cuestiones, pues tendrán diferentes características. Vamos a ver una aplicación práctica, si os parece. Como veis, el modo de enfriamiento se consiste en la entrada de aire a través del exterior, a través del panel de cooling, que como sabemos enfría la temperatura, baja la temperatura de la masa de aire, inyectando un poco partículas de agua en la masa de aire, y lo que hacen las mangas es distribuir de forma uniforme esta masa de aire, como podéis ver en la representación. Este modo de enfriamiento se difiere un poco del siguiente que veremos en una parte de diapositivas por la principal cuestión de la apertura de la ventana de servicio. Como veis, aquí lo que hacemos es recircular el aire. ¿Por qué nos interesa esto? Porque a lo mejor nosotros tenemos una temperatura medianamente óptima, pero la queremos bajar un par de grados. Entonces, claro, tampoco nos interesa perder todo ese aire caliente, sino nos interesa recircularlo y mezclarlo para conseguir un poco mejor control de la temperatura y un rango óptimo para las plantas. Luego, obviamente, si tenemos que controlar la sobrepresión o nos hemos excedido un poco de la temperatura, pues simplemente abrimos la ventana de seguridad y por ahí saldrá el aire. El modo calefacción, pues básicamente es el mismo principio, solo que la recirculación es diferente. Como veis, ya no introducimos aire del exterior, sino lo que hacemos es, a través de esa tubería general, inyectar aire caliente. También tendremos distribuciones de tuberías, como veis en la parte de la flecha roja que sale por abajo, los raíles, con lo cual estaremos constantemente introduciendo aire caliente, y también lo podemos recircular, como podéis ver a continuación. De esta forma se consigue de
en poco tiempo incrementar mucho la temperatura del invernadero, con lo cual si bajamos mucho las temperaturas somos capaces de reaccionar en pocos minutos, que siempre es muy interesante para ciertos cultivos que son propensos a estresarse fuera de su rango óptimo de temperatura. Ahora iremos con el modo enfriamiento total, que como veréis a continuación hay una pequeña diferencia, que es la apertura de la ventana. Al final hay que tener en cuenta que va a haber momentos del día en los que la temperatura va a ser demasiado elevada, con lo cual no nos interesa recircular esa masa de aire caliente, sino lo que nos interesa es que salga del invernadero. Con lo cual estamos constantemente inyectando aire frío, más frío para bajar la temperatura, y el aire caliente tiende a escaparse por la ventana de seguridad, con lo cual también conseguimos reaccionar de una forma muy rápida. Bueno, finalmente, ¿cuáles son las ventajas principales de este tipo de invernaderos? Bueno, lo primero es el uso de aguas pluviales para el riego. Podemos mezclar ese tipo de aguas pluviales con el agua de riego, con lo cual ahorramos un poco en consumo de agua, que si ya en hidroponía conseguimos esto, con este tipo de uso mixto, pues todavía incrementamos más esa reducción del consumo de agua. Luego, por otra parte, la tecnología incorporada es respetuosa con el medio ambiente, conseguimos usar menos fitosanitarios, porque al final es interesante porque controlamos biológicamente la entrada de plagas, incluso como he dicho antes, de esporas y de microorganismos, y aparte de esto estamos trabajando en algunos proyectos con varias empresas del grupo Agritech en invernaderos de emisiones cero, con lo cual, claro, usamos menos fitosanitarios, tenemos emisiones de residuos cero. Y además de esto conseguimos ser más respetuosos con el medio ambiente, pues obviamente cualquier consumidor va a percibir nuestro producto con un valor añadido de calidad, de respeto con el medio ambiente, con lo cual interesa porque al final conseguimos darle un valor añadido, incrementar un poco el precio del producto final, y de esta forma el propietario del proyecto puede tener un poco más margen de beneficios, a pesar de que este proyecto sea de alta tecnología, pueda llegar a ser un poco más costoso. Y bueno, pues eso sería todo, ha sido un placer, espero que disfruten de las charlas que vienen a continuación, y cualquier duda que tengan pueden contactar con nuestra empresa, que estaremos encantados de darles más explicaciones.